Eh, Buenas noches con todos. Les damos la cordial bienvenida a este octavo Encuentro Internacional del Pensamiento Socialista Latinoamericano. Hoy, 14 de noviembre, como ya sabemos, se cumple un año de la muerte de nuestros compañeros Cinti y Brian, quienes fueron producto fatal del golpe de Estado. Este encuentro está siendo organizado por la Universidad de las Tunas de Cuba, asimismo por la Universidad Indígena de México y nosotros como la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui. En principio, para saludarlos y agradecerles su predisposición y la participación en este espacio. Bueno, como sabemos, es la clausura, así que quería agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y recordarles que tenemos entre 15 a 20 minutos cada uno para poder compartir los pensamientos que hemos venido hoy a conocer. Quisiera dar la bienvenida al abogado público, miembro del Partido Comunista de Brasil, graduado en Derecho de la Universidad de Olinda, Pernambuco, y actualmente abogado de la Asistencia en Referencias Sociales en Brasil, CREAS. Como, bueno, ayer no tuvimos la oportunidad de escucharlo, entonces vamos a iniciar la exposición con el maestro. Y, bueno, bienvenido, maestro. Buenas noches a todos presentes de la mesa. Agradecer a invitação da Universidade Socialista do Peru, agradecer a Universidade de Las Tunas, Cuba, a Universidade Indígena de México. Eu vou falar um tema um pouco complicado, a aplicação do socialismo na América Latina e seus pueblos indígenas. O socialismo aún está lejos dos governos de América Latina. Ao menos assim pensa alguns dos teóricos e investigadores que participaram das últimas jornadas bolivarianas deste siglo. Cuja temática foi precisamente esta. Se trata de uma forma de governo que aún não ha encontrado um lugar em la vida dos países que atualmente se encontram e na ponta de lança pelos câmbios estruturais. Segundo Heinz Dillert, professor da UNAM, da Universidade de México, governos como o de Venezuela, Bolívia e Equador, apesar de avançar em processo de transformação, aún não ha dado as rendas a los mecanismos para consolidar o que ele define como socialismo. É certo que a discussão sobre o socialismo do século XXI se iniciou em Venezuela. Houve um grande debate, pero não chegou a profundizar-se, o que significa que ali não há grandes avanços em la consciência anticapitalista. Ou seja, Venezuela foi a cuna do socialismo do século XXI, pero não chegou a profundizar-se. Reis também aclarou que é um hecho que em Venezuela, bajo el mando de Chávez, o governo avançou nos mecanismos da democracia, garantizando todavia mais poder ao povo, como é o caso da possibilidade de referendos. Há eleições limpas, há muita participação popular, conselhos populares. Pero a economia, todavia, sigue atrelada, orientada ao mercado. Portanto, não há socialismo. A empresa privada sigue sendo fundamental,
Os meios de comunicação são privados igualmente. Venezuela sigue os preceptos do chamado nacional desenvolvismo, como lo hizo em Brasil Getúlio Vargas, Domingos Perón em Argentina, Lázaro Cárdenas em México, Salvador Allende em Chile, e incluso Bolívar, justo depois pela independência. Seguiram o modelo de Grã-Bretanha, do capitalismo protegido por el Estado. E para os ingleses aquilo foi bueno, les garantizou muito poder. Pero era para outros, não para eles. O teórico alemão insiste em que esse é o modelo que também sigue Brasil, Argentina e outros países chamados progressistas. Lula e os demais estão anclados em um modelo que foi extraordinário. E esse foi também o debate entre os independentistas. Bolívar queria o sistema inglês e seus inimigos queriam o livre comércio. Eram os neoliberais dessa época e eles ganhavam. Segundo Reis, os governos latino-americanos que a lo largo da história se decantaram por el nacionalismo, desarrollismo, foram os que mais se acercaram ao povo, os que avançaram e por isso sofreram ditaduras e perseguições de los Estados Unidos. Hoje podemos vislumbrar uma nova etapa de desenvolvimento em América Latina, que, sem dúvida, empieza com Chávez em Venezuela. E logo se estende a Bolívia e Equador. Bolívia com Evo Morales e Equador com Marchi Rafael Correa. É um desenvolvimento endógeno, uma proposta de valorização das coisas nacionais, das inversões no mercado interno, acompanhado de importantes cambios estruturais em la saúde, educação, organização comunitária e em próprio poder. A oligarquia não poderia pelear contra Chávez, acusando-o de ser desarrollista. Não encontrava eco, palavras. Assim que aproveitou que o presidente empezou a falar de socialismo para acusá-lo de socialista e assustar a los conservadores do país. Pero não há aí socialismo em Venezuela. O que há é um desenvolvismo nacional que tem seus avanços, é certo, pero não é socialismo. E que é, depois de tudo, o socialismo? A ideia de socialismo é eminentemente europeia e aparece, segundo Engels, ao redor do século XV, incrustada em las propostas pelos campesinos rebeldes de Inglaterra e Alemanha, como Thomas Munsell, por exemplo. A sistematização do conceito em sua versão utópica aparece nos séculos XVI e XVIII, como sistema ideal para organizar a sociedade em base na igualdade entre as pessoas, a distribuição da riqueza e o bem viver para todos. Em no século XVIII, teóricos como Morelli e Mabel predicaram um estilo de vida espartano que garantizava a liberdade e a igualdade, pero proporcionava o desfrute da vida. Mais tarde chegaram os chamados utópicos, como Saint-Simon e Fourier e Owen, que propuseram a abolição da classe e a vida plena para todos. Também, segundo Engels, o problema dos utópicos é que não propuseram o câmbio de uma classe específica, como o proletariado, por exemplo. Reconheceram a sociedade burguesa do capitalismo emergente como algo malo, injusto, pero creia que simplesmente não funcionava como nasceu o reino, governado unicamente por la razão. Com a chegada deste homem, tudo poderia cambiar. Se estabeleceria o estado de la razão.
Sus límites, reflexionava Engels, foram determinados por lá a incipiente produção capitalista. Creia que bastava com difundir a ideia que o socialismo era a expressão da verdade, da razão e da justiça, para que isso se levara a cabo. A ideia do socialismo do século XXI começou a caminhar por América Latina a partir da reflexão do professor de la UNAM, Hayes Dirichlet. Segundo ele, os novos tempos exigem reformulações em conceito de Marx e sua base de socialismo científico. O materialismo dialético, que em última instância significava que tudo estava em movimento. O materialismo significa que reconheces um mundo fora de ti, objetivo, independente do observador. E a dialética se refere ao movimento. O único que existe no universo é a matéria. Tem extensão física e então nasce o espaço. Tem corporeidade e está em constante movimento, o que significa câmbio. Por isso, a ideia de Francis Fukuyama é ridícula, porque vai em contra do axioma do cosmos. Conhecer esse movimento pressupõe que podemos predecir desastres econômicos, a igual que predecimos huracanes. Pero isto é ciência. O teórico alemão afincado em México recordou que Lenin tentou implementar o socialismo, experimentá-lo na prática, pero as condições não lhe permitiram. E isso deu lugar ao bolchevismo. A economia planificada. Isso se derrubou e hoje existe outra concepção do socialismo que ele chama de socialismo do século XXI. É uma democracia participativa, com uma economia planificada, fulcrada em el valor do trabalho e não em el valor do mercado. São diferenças abismais, por exemplo. Em nenhuma constituição do mundo é o povo quem decide se o país vai à guerra ou não. A decisão está em las manos de uma pequena élite. Em esta democracia burguesa, o dinheiro tem uma tremenda influência. Exemplo, a taxa de milionários nos Estados Unidos é de 1% da população. Pero o Congresso Nacional é de 60% ao 90%. É decir, Estados Unidos é uma plutocracia. Os ricos, que são minoria, estão ao comando. Por isso, um sistema de votação secreto e universal por si só não significa democracia, porque o socialismo do século XXI propõe outra forma de organizar a vida, democratizando não só a política, como outras formas de participação popular, además da eleição ritual, sino também a economia, a cultura e o poder militar. O pressuposto deve ser decidido por a população. Outros temas econômicos também, com a televisão e a internet. Os cidadãos poderiam estar informados e educados. Esta minoria que hoje governa o mundo pretende seguir apostando por a economia de mercado, crendo que o mercado é mais eficiente em la coordenação do processo. Que esta é uma área complexa e não se pode deixar nas mãos de um partido nem de um povo. Isto já não é creível. Esta mentira tem que aclarar-se. Em la União Soviética, o socialismo não se hundiu devido à planificação. Se planifica toda a economia, incluindo o mercado. Incluso o neolítico, 10 pessoas tinham que planificar como caçar um animal. E o capitalismo também há planificação. Portanto, em el socialismo soviético, como em capitalismo, foi uma minoria lá que hizo isto. Não houve consulta à gente. Em socialismo do século XXI, essa participação deve existir, essa planificação deve ser democrática. Hayes também avança em propor outra medida de trabalho. Hoje,
el precio de mercado es una expresión de poder. Los aumentos salariales solo llegan si hay un sindicato fuerte, grandes luchas con pensiones. Los empresarios tienen el poder, dirigen, controlan la economía. Em socialismo se pode ter outra medida de valor, a quantidade de energia, a quantidade de informação ou o valor do trabalho. Em socialismo, como? Disculpe la intervención. Tiene 5 minutos para concluir, maestro. Graças. Em socialismo passado, a propriedade privada se considerava grande mal. Havia que acabar. Os social-demócratas encontraram a maneira de manter, se envolvem privados, pelo pago impostos e não se distribui. Não funcionou. Em socialismo do século XXI, não importa que tenha os médios, se lhe quita ao empresário a faculdade de explorar ao trabalhador. Cada trabalhador tem direito ao valor total de seu trabalho. Se trabalha durante 40 horas, recebe produtos e serviços iguais às 40 horas. Lo que não existe é o permisso para enriquecer-se. E esse espaço geográfico, que agora chamamos América, foi conhecido pelos europeus em pleno século XV, quando era chamada Idade Média. Aí começava a declinar em essas terras. Reinos que lutavam entre si se estavam unindo e pressagiavam mais tarde se converteriam pelas nações. Era uma época de câmbios. Desde a invasão, vários pueblos se han rebelado em resistência em América Latina, em um intento de recuperar seus territórios, sua forma de vida. Foram derrotados, pero mientras todos pensavam que havia um povo derrotado, constituíam em silêncio de la vida de opressão suas estratégias de supervivência. E quando nada lo esperava, em meio de que Europa e os libertadores nacionais chamaram de la celebração de 500 aniversário, o grito de los pueblos originários emerge de las profundidades. Desde esta Via Yala, não há nada que celebrar, exceto a reanudação de um novo ciclo, é o esperado Pachacuti, como se habla os indígenas. É importante recordar que entre as comunidades originárias que prosperaram na região, vai de Venezuela à la Patagônia, seguindo o R latino-americano, que só os antes das palavras que se designam a organização da vida são distintas. Não se habla de socialismo nem de desenvolvimento, palavras e conceitos nascidos em Europa. Hablamos em Sumac Kawasi, que em língua quichua significa regime de viver bem, e expressa uma complexa proposta de organização. O sistema capitalista e da era moderna, de concepção europeia, a ideia de progresso está ligada à noção de seguir adelante, e que a noção de tempo se expressa dessa forma linear. Passado, ayer, presente, hoje e futuro, amanhã. Então, para ser moderno, a gente necessita mover-se hacia o futuro. Pero o entendimento de los pueblos originários, o tempo se dobra. A mesma palavra para passado se usa para dizer futuro. A vida se expressa em ciclos, também em la cosmovisão de grande parte dos pueblos andinos. Não há possibilidade de acumulação. Tanto é assim que se tem alguma ganância, se sente obrigado a ser destruído. E isto sucede através de uma grande fiesta coletiva. Todo o que queda deve compartilhar-se em comunidade. E no coração de todo está a capacidade do homem para viver em harmonia com a natureza. Esta é uma forma de vida que enfrenta diretamente ao sistema capitalista. É uma forma original, encarnada em Sumac Kawasi, originária de Abila Yala. Muchas gracias. Le agradecemos la participación al maestro Esmeralda Cruz. Si hubiera alguna pregunta, 2 o 3, les pediría que fueran concretas, por favor.
Sí, buenas noches. Quisiera hacer mi pregunta. Sí, adelante. Ok, muy buenas noches, señor expositor. Quería hacer una pregunta respecto al socialismo del siglo XXI. Usted señalaba que en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, bueno, de alguna manera, entre comillas, existe el socialismo, pero quisiera saber cuáles han sido estos desafíos, bueno, del socialismo en el siglo XXI. Muchísimas gracias por la respuesta. Si es que... De nada, amiga. A participação do socialismo em os pueblos originários é encontrado como grande expoente no reino peruano Mariátegui, porque, como ele falava, importante, essencial para o povo originário é a instalação de um Estado plurinacional, um estatuto jurídico que reconozca a originalidade das comunidades tradicionais como sujeito de político real. Isso implica um câmbio radical de perspectiva, especialmente em um país como o Brasil, o país mais grande da América Latina, onde as comunidades autóctonas foram quase dizimadas e os sobreviventes, até o dia de hoje, vivem bajo a tutela do Estado, como se fossem incapazes de organizar sua vida de uma maneira própria. E gostaria de falar que meu trabalho foi baseado nesse livro aqui, que é de um autor de Bolívia, não sei se pode mirar desde aí, que se chama El Indianismo e os Índios Contemporâneos em Bolívia, Diego Pacheco. Esse livro aqui é como uma atualização do pensamento de Mariátegui, porque por aqui miramos como Evo Morales chegou ao poder, utilizando-se pela organização pré-existente pelos partidos originários de Bolívia, como aqui se mira, como o primeiro movimento catarista, como os primeiros movimentos do Partido Índio de Bolívia. Então, assim, este é o grande desafio do socialismo em América Latina, é sua convivência com os pueblos originários. Muchas gracias por su intervención, maestro Esmeralda Cruz. Si hubiera otra pregunta más, pediría por favor que se realice. En todo caso, si ya no hubiera preguntas. Yo. Sí. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos, compañeros, los que estamos conectados. Compañero de Brasil, compañero Esmeraldo. Primero, felicitarle por la ponencia. Nos ha parecido un tema importante. Bueno, aquí nos llega un poco la noticia sobre el movimiento Sin Tierra. Entonces, no sé si nos pudiera comentar un poco cómo es en la actualidad el desarrollo de este movimiento, si es que, bueno, me imagino que aún permanece, y qué hay sobre este referente organizativo en la actualidad. Muchas gracias, compañero. De nada, hermano. Saludos cordiales desde Brasil. Eu vou falar que eu penso dos movimentos do Sem Terra. É um movimento que surgiu na inércia do Estado. Estado que não supo fazer a reforma agrária, a inclusão, a participação política, como tanto falava o maestro Freire do Brasil. Então, o Estado tem seu desenvolvimento, seu crescimento, e as pessoas não fazem parte do desenvolvimento do Estado. Então, daí aparecem os movimentos sem terra. Acá em Brasil, por exemplo,
O movimento sem terra está cerca, muito cerca, pelo Partido Socialista de Brasil, chamado de PSOL. PSOL que foi criado nos anos 80 como uma parte pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores sigue o caminho pela política do Estado, pero a inclusão de las pessoas sem terra que necessita de uma casa, necessita de acesso à plantação para sua sobrevivência, não está no mesmo passo pelo desenvolvimento do Estado. Então, se aí está os movimentos sem terra. Alguns políticos se acercam destes movimentos em América Latina puramente para lograr voto, porque em América Latina a maioria do sistema de votação sigue o princípio de one man, one vote. Ou seja, cada pessoa um voto. Então, se acerca desta maioria de pessoas que estão lejos da política do Estado, solamente pensando em voto. E nunca esse movimento ha logrado nada de específico, nada de especial. Sigue como se fosse afuera de tudo. Os pueblos indígenas têm sua representação na maioria das constituições, pero as pessoas que não têm terra não fazem parte de nada. Esta é a minha opinião. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta en el chat de Luis Bretonecha. ¿Qué diferencia se encuentra entre el socialismo que se postula actualmente con el socialismo científico? O socialismo hoje se planifica primeiramente em resistência. O que é resistência? Resistir aos intentos do capitalismo. Hoje se habla de socialismo como resistência. Miren, que dijo o presidente Xi há pouco? Falou que a resistência é o principal ponto pelo Partido Comunista de China. Por quê? Porque é a única forma de fazer frente ao imperialismo. Então, o socialismo utópico habla de desenvolvimento, habla de integração, pero em esse momento específico, principalmente agora, por la pandemia, que estamos observando o avanço do imperialismo, buscando fazer suas rendas, sacar seus prejuízos. Então, se habla de socialismo, primeiramente tem que falar de resistência. Muchas gracias, maestro Cruz. Bueno, lo invito a dar algunas palabras de saludo y despedida hacia el encuentro. Por favor. Bueno, soy muy agradecido por la invitación, pero al mismo paso un poco triste, porque solamente yo de Brasil. Não há pessoas que estejam dispostas a falar do socialismo, da integração. É, para mim, uma vergonha, porque deveríamos ter aqui, na mesa, 20 participantes em Brasil, 40 participantes em Brasil. Entrei em contato com vários conhecidos, advogados, professores, a resposta é a mesma. Não, eu não quero falar do tema socialismo. Então, muitas graças pela invitação e boas noites a todos. Muchas gracias a usted, maestro. A continuación.
A continuación, invitamos Sergio, a nuestro exponente, el maestro Sergio Chávez de Perú, con el tema El arte y el socialismo. Bienvenido. Antes de empezar, mencionar que tiene entre 15 a 20 minutos para su exposición. No, disculpe, compañera Rocío, quiero hacer como un panel entre el compañero Sergio y el compañero Javier de Bolivia, que van a comenzar del mismo tema. Es un panel, así que ahorita presentarlo a los dos. Ahí le paso sus datos del compañero Sergio para que lo pueda presentar, por favor. Y Javier de Bolivia también. En otro caso, hay que presentarlos si ellos puedan presentarse en el panel, ¿no? De repente puede ser un poco más fluido. Sergio Chávez, de Perú, y Javier del Carpio, de Bolivia. El tema que voy a tratar es el arte y el socialismo, un tema muy controversial, el cual está dejándose de lado por el tema de una sociedad ya pragmática que solo se enfoca más en el cientificismo. Bueno, para comenzar, quiero, ¿no? Dar un panorama general donde encontramos en el arte, ¿no? Las limitaciones en el arte, las limitaciones a base del sistema capitalista que resumen las desigualdades que se imponen hacia los artistas, ¿no? Y por ende la devaluación esencial de las obras. Es así que abordaré desde el pensamiento de José Carlos Mariátegui y las leyes de la lógica dialéctica. Podemos encontrar una serie de elementos que dan indicio de la necesidad de la desaparición del arte como mercancía, esto en términos de Karl Marx. Por consiguiente, es necesario tomar en cuenta la perspectiva del trotskismo para fijar la teleología que se busca reconocer en un futuro en cuanto al arte. Lo cual bajo un régimen socialista constituiría un nivel de arte superior al que hubiéramos podido llegar en la actualidad, ¿no? Tomando en cuenta la disponibilidad de las herramientas de la realización de lo bello. Entonces el arte en su dimensión mercantil capitalista, en sus aspectos de precio, mercado, crítica y publicidad, ataca sustancialmente a la obra y detiene su desarrollo, siendo la única solución asignar un valor social. Ahora, el arte comprende la representación más profunda de lo bello. Por lo tanto, su importancia en la civilización tiene un fuerte vínculo en nuestro modelo humanístico, el cual se compone de la naturaleza, cultura y sociedad. Por consiguiente, su desarrollo es crucial para las ciencias culturales y nuestra humanización para lograr una teleología correcta de lo que se quiere llegar. Pero la composición mercantil del arte, ocasionada por el capitalismo, o coacciona la obra, caen de evaluaciones sustanciales y mermando su desarrollo a quitar la disposición de las herramientas necesarias para que el artista tenga la libertad de llegar a lo bello. Ahora, partiendo de lo dicho por José Carlos Mariátegui sobre el arte contemporáneo en parámetros capitalistas, lo cual afirmaba: se quiere un arte que alude a su gusto mediocre, es consagrado por sus peritos y tasadores. Esto es obra del artista de la época. Es decir, en el mercado burgués, el arte sufre un cambio sustancial para ser una mercancía donde su valor depende del cambio y uso de manera mediática. Esto se refugia en la publicidad de la obra y su acogida en el mercado. Así pues, José Carlos Mariátegui determina la producción de la obra de arte dentro de la sociedad capitalista, entendiendo que el artista es solamente una de las partes de este mercado burgués, puesto que el comprador, la publicidad, la crítica son aspectos que no pueden faltar en la obra del arte mercantil. Consiguientemente, podemos decir que una sociedad netamente capitalista enfocada en el arte no puede prosperar sustancialmente o metafísicamente. Tal como lo disponía José Carlos Mariátegui, no está preparado espiritual y materialmente para la actividad estética, sino para la actividad práctica. Entendiendo la actividad práctica como la última instancia de la obra, en el cual es convertida en mercancía en términos de Karl Marx. Por lo tanto, para José Carlos Mariátegui, el arte comprende una dependencia neta con el dinero,
bajo un régimen capitalista como si fuera materia cualquiera y no tuviera un valor trascendental o esencial. Esto limitado bajo los parámetros del precio, mercado, crítica y publicidad, que son los aspectos que usa el régimen capitalista para poder determinar si una obra es válida o merece ser expresada. Es así que el artista pierde la creatividad y termina ahogado en la búsqueda de la aceptación en un mercado, afirmación que nos dará paso para entrar en el trotskismo y su ideología a base de un socialismo y el florecimiento del arte. Así, Trotsky hablaba sobre el arte diciendo: solo un progreso del pensamiento científico a escala nacional y el desarrollo de un arte nuevo supondrán que la semilla histórica no solo ha crecido para dar una planta, sino también que ha florecido. Desde este enfoque, el desarrollo del arte es la prueba más alta de la vitalidad y de la asignación de cualquier época. Por ende, el desarrollo teológico del trotskismo sobre el arte puede ser guía para dar el significado a las bases del desarrollo socialista y la revolución con el proletariado. Trotsky distinguía el arte revolucionario y socialista. Sobre el arte en sí, en sentido estricto, determinaba que existe un factor propio de la lucha de contrarios, puesto que era el inicio de la creatividad del hombre a trasladar el sentimiento de la identidad en la obra. Sin duda, el arte es revolucionario en esencia, contiene cambios y transformaciones que van a repercutir en la época. Es así que el socialismo identifica en el arte una herramienta para lograr los cambios de pensamiento que necesita en el hombre. Por lo tanto, no ha de esperar una distinción entre dos tipos de arte revolucionario. El primero, de manera objetiva, desarrolla temas sobre la revolución y su finalidad en el receptor, antes de brindarle detalles sobre la acción que sería la transición de una época a otra. El segundo no solamente retiene el tema, sino que dará el significado propio a la valoración del sujeto, en perspectiva del tema de la investigación, la idea del propio socialismo. En este tipo de arte se encuentra lo más significativo para el desarrollo social, la realidad. Presenta un interés concreto y materialista filosófico, en términos coloquiales, la vida tal cual, y con una capacidad de transformación. Ahora desarrollaremos propiamente el arte socialista en estricto. Materialmente fue desarrollado en un periodo específico que tenía como finalidad contribuir a la lucha ideológica. Por ende, para Trotsky, el arte socialista no podía ser cambiado ni generar otra perspectiva que no sea realismo, ya que su base no podía ser ideal o mística. Era lo que él denominaba el arte futurista. Así pues, él decía, ¿no? El futurismo está contra el misticismo, la deificación pasiva de la naturaleza, la pereza aristocrática, así como contra toda otra suerte de pereza, contra la ensoñación y el tono lacrimoso. Está de parte de la técnica, de la organización científica, la máquina, la planificación, la voluntad, el valor, la rapidez, la precisión, y está por el hombre nuevo, provisto en todas esas cosas. Esto en su obra El teatro de revolución. Ahora, Trotsky afirmaba que el interés del arte sobre la sociedad fue incrementando por la presencia de la revolución, donde se empieza el interés del artista sobre la sociedad. Se deja de lado lo ideal y religioso para dar paso a lo que también denominó el arte ateo, ¿no? Así pues, él decía que el arte nuevo será un arte ateo, volvería a dar la vida a la comedia, porque el hombre nuevo querrá reír, se empleará una nueva novela, concederá todos sus derechos al mismo, porque el hombre nuevo amará mejor y con más fuerza que los antiguos y pensará sobre el nacimiento y la muerte. El arte nuevo hará revivir todas las formas que ha surgido en el curso del desarrollo del espíritu creador. Ahora, el arte comienza a tener otro punto de partida, es que la utilidad y funcionalidad forman parte del aspecto sustancial del arte, algo que está siendo afectado bajo el régimen capitalista y su objetivo de volverlo una mercancía. A continuación, entenderemos la necesidad socialista por el clave desarrollo del arte, y es que, como decía Trotsky, el hombre socialista dominará la naturaleza entera. Esto quiere decir que el modelo de vida socialista será edificado de forma consciente, con una vía crítica cambiante a las necesidades de la sociedad, por lo que el hombre tendrá a su disponibilidad las herramientas necesarias para llevar el arte y propiamente la cultura a otro nivel que es imposible imaginar. Me atrevería a afirmar que no solamente tendremos la libertad artística, sino que lo expuesto como límite sería superado. Y cualquier persona tendrá la disposición
la materialidad y el tiempo para abrir constantemente nuevas posibilidades de arte que en cuanto a su revolución encontraremos en su máximo esplendor. Por otro lado, no debemos enfocarnos en el desarrollo temporal del socialismo artístico. Debemos dar explicaciones también bajo la lógica dialéctica para entender la necesidad del cambio y el orden para su desarrollo. Recordemos las leyes de la lógica dialéctica que nos sirven de guía para demostrar la necesidad del cambio sobre la cualidad mercantil del arte en un régimen capitalista. En primera instancia tenemos la ley de la unidad y lucha de contrarios, donde encontramos en el arte la conversión de la obra en una mercancía, puesto que para el mercado, mientras que en el socialismo el arte comprende una funcionalidad que desarrolla la cultura. Sobre la ley de tránsito, el cambio sustancial y metafísico de la obra bajo el régimen capitalista sobrepone un valor mercantil cuantitativo sobre algo meramente cualitativo, como es la calificación y lo intrínseco de la obra. En cuanto a la ley de la negación, encontramos obsoleta la concepción del arte del capitalismo, puesto que solo está llevando a su destrucción y limitación. Debe existir una tendencia social sobre el arte para su desarrollo, donde no haya obstrucciones materiales ni temporales en el hombre. Para concluir, podemos evidenciar bajo las leyes de la lógica dialéctica la necesidad de la superación capitalista sobre el arte, donde concretamente observamos la mercantilización de la música, poesía, pinturas, etc., donde la solución en síntesis es la finalidad que ocasiona el hombre socialista a crear la superación de la cultura y tener una visión funcional y útil del arte. Trotsky entiende la necesidad de un régimen socialista para un desarrollo fuera de los límites establecidos sobre el arte y la cultura, puesto que en el socialismo encontramos una libertad artística que no es impedida por parte de esta tradicional de explotación del hombre por el hombre, como lo son las herramientas y el tiempo. En cuanto a José Carlos Mariátegui, podemos decir que es una de la baja concepción del arte dentro de un mercado burgués que solo busca mercantilizar sin importar el daño sustancial que le hace al artista y por ende a sus obras. Gracias. Muchas gracias al compañero Sergio David. Quería mencionar antes que él es estudiante de Filosofía y Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín y en la Universidad Católica San Pablo, y actualmente ponente del Congreso Nacional de Filosofía en Arequipa. Si alguien tuviera alguna pregunta que fuera puntual, por favor. En todo caso, sugiero de que el compañero de Bolivia pueda exponer y luego ya ambos se les pregunta al compañero Rocío. De acuerdo. La presentación está en WhatsApp. Al compañero Javier del Carpio le damos la bienvenida. Bueno, él ha estudiado el Bellas Artes en la Academia Nacional de La Paz, Bolivia. Es muralista de profesión, punto en instituciones públicas como privadas de México, Chile y Argentina, así también en su país. Actualmente es miembro del colectivo político de arte Cementerio de Elefantes. Le damos la bienvenida, compañero. Tiene entre 15 a 20 minutos. Bueno, agradecer a la organización por la invitación. Y bueno, mi ponencia va a ser algo corta, ¿no? Y prácticamente gira en torno a un análisis de la situación del arte en la actualidad. Primero, como el tema gira en torno al arte y el socialismo, debemos también especificar y ser claros cuál es el rol del arte dentro de la sociedad, cuál es su actividad, o sea, su forma de desarrollo, de producción. Bueno, el arte es una actividad social prácticamente, ¿no? Forma parte, en realidad, de la superestructura ideológica de lo que viene a ser el sistema. Y como parte del interés prácticamente social, y sobre todo en este sentido de la política revolucionaria, no puede quedar al margen de todo este proceso, y por tal tiene que ser englobado, y pues tiene que ser asimilado y discutido. Y también
en este proceso necesita, por ejemplo, en todo este proceso revolucionario, una respuesta, por ejemplo, a los intereses que en torno al arte puedan surgir, ¿no? Una respuesta revolucionaria. ¿No? Bueno, mm, sabemos, por ejemplo, que el arte no solamente es de interés político, ¿no? Sino también es de interés de clase y también es de interés general de las masas. ¿No? El arte como tal forma parte de la lucha de clases, quieras o no, porque al final los intereses se manifiestan también en expresiones intelectuales y el arte como tal es parte de ello. ¿No? Bueno, la clave de esta resolución consiste en que la evolución, bueno, de la conciencia, ¿no? Podríamos decir que el arte se podría decir que responde también a la evolución, una determinada evolución de la conciencia, no solamente social, general, sino también específica, ¿no? Del pueblo como tal. ¿Mm? Y en torno a esto, podemos decir también de que Rusia es uno de los epicentros, se podría decir un laboratorio en el cual de alguna manera se ha podido zanjar ciertos errores, se ha podido observar ciertos beneficios y ventajas de los cuales el arte puede llegar, o sea, el arte puede contribuir en todo este proceso social, en todo este proceso revolucionario, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el plan monumental, ¿no? Que se había discutido y que se había desarrollado en su primera etapa eh, hasta prácticamente 1921, junto con lo que era el Prolet Cult. ¿Mm? ¿En qué consistía este proceso y este trabajo prácticamente, ¿no? En el que muchas de las vanguardias que de alguna manera eh, resaltaban en Europa como en Rusia, así como estábamos hablando, por ejemplo, de los futuristas, los suprematistas, los estructuralistas, de alguna forma se sentían marginados del discurso revolucionario de su época. ¿Mm? A lo cual, por ejemplo, los bolcheviques en algún momento, en algún momento en su acercamiento hacia ellos, eh, trataron de ganarlos se podría decir, hacia su línea, pero ¿cuál era el objetivo? Ya se estaba hablando de alguna manera sobre la libertad en el arte. ¿Cuál es el sentido de esta? Y en torno a esto, por ejemplo, la promesa gira en torno a que los artistas iban a tener prácticamente libertad de producir y de crear en un gobierno revolucionario. ¿M? En estas circunstancias, los artistas, por ejemplo, empiezan a colaborar en el aparato propagandístico de los bolcheviques. ¿M? Pero yo creo, por ejemplo, que siempre, en algún momento, por ejemplo, el partido no ha discutido de manera consciente, o sea, de manera profunda, el sentido mismo y los objetivos y la trascendencia y la importancia que tiene el arte en en la política revolucionaria. ¿Mm? Por lo que existían ciertas diferencias, por ejemplo, como se puede hablar entre un arte realista que tenía, el cual, por ejemplo, era tomado y asimilado de alguna manera por la política del momento, ¿m? Marginando, marginando en realidad del contexto en el cual se desarrollaba un arte más vanguardista, se podría decir, entre comillas. ¿Mm? Eran cuestiones políticas y discusiones que giraban en torno a concepciones que no eran bastante profundas. Donde realmente vamos a encontrar profundidad en todo este proceso es en los discursos y en los estudios que ha desarrollado Vygotsky sobre el arte y el sentido
del arte en la vida como tal. Él, por ejemplo, prácticamente menciona y dice que el arte responde a un proceso evolutivo no solamente en un contexto histórico, ¿m? sino social, ¿m? y responde de una manera revolucionaria, ¿m? a través de sus distintas expresiones. Yo soy artista plástico, ¿no? Y prácticamente se podría decir que, y mencionan, y menciona sobre todo Vygotsky, que la forma va a ser uno de los elementos sobre los cuales el arte se va a manifestar y se va a transformar revolucionariamente. ¿Mm? Quizá el realismo pueda llegar a ser parte, por ejemplo, de todo este proceso evolutivo, pero tampoco es la finalidad en sí. ¿Mm? La forma como tal responde muchas veces a procesos históricos, pero también responde a procesos cognitivos. ¿Mm? Y creo que eso es lo que nos da a entender Vygotsky, ¿no? Y prácticamente es lo que mm, es psicológicamente el desarrollo del arte, ¿no? Bueno, a pesar de esas diferencias que existía entre el partido y las vanguardias, ¿m? De alguna manera existían ciertos elementos, por ejemplo, dentro de todo este proceso. Por ejemplo, estamos hablando de Lunacharsky, estamos hablando de Gorky, estamos hablando de Plogdanov, que van a ser los principales y los que van a cultivar lo que va a ser este proyecto cultural, pero sobre todo de instrucción pública y educativa dentro de lo que va a ser el gobierno revolucionario, el gobierno bolchevique, que es el Cult, que lastimosamente no tuvo la importancia, la debida, no tuvo la debida atención e importancia en su momento, ¿no? Por lo cual no tuvo de alguna manera esa trascendencia y ese apoyo, por ejemplo, por parte del Estado. ¿Mm? Pero sí dejó cierta semilla, ¿no? Que de alguna manera trascendió a- históricamente, ¿no? Con ese movimiento, por ejemplo, del arte monumental, del rescate, por ejemplo, de los se puede decir, de los héroes olvidados, de las figuras históricas, por ejemplo, que habían sido marginadas en realidad por la cultura oficial, ¿no? Y por el Estado zarista, ¿no? Por la cultura dominante, ¿no? Anterior. Compañero Javier, Entonces, dígame. disculpe la interrupción. 5 minutos más para su intervención. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, con referencia a eso, bueno, pasando a la trascendencia, ¿no? La trascendencia, por ejemplo, la podemos ver en México, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, entre los muralistas, tenemos que mencionar, por ejemplo, que el arte no solamente responde a eh, hechos concretos, ¿no? Sino también responde a un contexto histórico. ¿Mm? Y este contexto histórico no puede estar al margen, por ejemplo, de los distintos procesos revolucionarios. Y en México prácticamente fue lo que ocurrió. ¿Mm? Prácticamente como respuesta a esa cultura, por ejemplo, oligarca, esa cultura, por ejemplo, de la cual se estaban liberando los mexicanos en su momento, plantearon a través de la pintura, del muralismo, la recuperación, por ejemplo, de sus elementos, o sea, de su tradición misma, ¿no? Como pueblo, como nación. Y es ahí que en 3 años, por ejemplo, prácticamente fueron suficientes para, de alguna manera, trascender históricamente, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos algunos elementos, los cuales mencionaba el compañero anteriormente, sobre ese manifiesto por un arte libre de León Trotsky, André Breton y Rivera, ¿no?
Pero ¿por qué realmente, por ejemplo, este proyecto de ligar el arte con con todo este proceso revolucionario no tuvo un mayor fruto, ¿no? A pesar de que supuestamente vivimos en la actualidad eh, en ciertos países que de alguna manera se reclaman como socialistas, de izquierda y responden a una concepción marxista. ¿Por qué? Eso yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, prácticamente en nuestro continente, en lo que no estamos, o sea, lo que no estamos viviendo una revolución, ¿no? En los hechos. Simplemente estamos viviendo, como decía bien en algún momento un compañero, un periodo de resistencia, nada más. ¿No? Porque lo primero que hubiera hecho un gobierno revolucionario prácticamente y lo que debería hacer es expulsar de alguna manera a las transnacionales, ¿no? Y tener el control económico y político de un país. ¿Mm? Solamente así se puede generar de alguna manera cultura, ¿mm? Desde el Estado. ¿Mm? Caso contrario, como decía Ferrer, un esteta colombiano, vamos a ser simplemente imitadores. ¿Mm? Bueno, no quiero alargarme más porque el tiempo me pesa. Gracias. Gracias a usted, compañero. Bueno, si hubiera alguna intervención, alguna pregunta, les invitamos a hacerla. Sí, por supuesto, adelante. Y para los dos compañeros, bien, en este aspecto de este tema que bien lo mencionaban ellos, es un tanto polémico, un tanto complicado abordar también, porque si bien es cierto, el tema del arte es algo que a todos nos incumbe, realmente no todos los movimientos se han arropado del arte, ni tampoco han arropado el arte revolucionario. La gran mayoría de los movimientos, pues como que lo siguen poniendo todavía como en una cuestión de distracción, ¿no? De entretenimiento incluso, cosa que pues, ocurre en el capitalismo, pero que nosotros deberíamos plantear algo distinto. En ese aspecto, ¿cómo considerar en esta situación el proceso artístico? ¿Cómo incluirlo pues en los movimientos de lucha? Y bueno, cabe mencionar que bueno, en este encuentro se ha hecho algo distinto, se ha incluido el proceso artístico dentro del debate, dentro del análisis, dentro de la misma formación, y creo que eso nos ha puesto en un lugar distinto pues al resto de movimientos, ¿no? Entonces, si en ese aspecto nos pudieran comentar ambos compañeros, ¿no? Cómo hacer, pues, o cómo invitar a los diversos movimientos latinoamericanos y del mundo a que el arte no sea un entretenimiento, a que lo que presentan nuestros compañeros poetas, músicos, pintores, etcétera, teatreros, no sea entretenimiento, pues, para las masas, como algunos consideran, sino que sea incluirlo dentro de los procesos formativos de las organizaciones, de los partidos en este caso, ¿no? En ese aspecto sería el comentario y bueno, y las preguntas que nos pudieran responder los camaradas. Un abrazo a los dos, nos parecieron interesantes sus participaciones y muchas gracias. Ya. A ver, tomando en cuenta lo que, como la concepción de Trotsky, él tomaba el arte como un instrumento para tanto la revolución y el socialismo, para poder dar a conocer, ¿no? La transición de las épocas. Por ejemplo, bajo un régimen capitalista, como ya lo dijeron, se es básicamente tomado como una mera mercancía o entretenimiento, se vende bajo los aspectos de una publicidad, un precio y su acogida, ¿no? Que tenga.
Pero si lo queremos implementar básicamente al Partido Socialista o a la Revolución, tendría que básicamente reflejar en concreto lo que está sucediendo, ¿no? Esa sería una manera de ver el arte, ya no de una manera mercantil o... Pero de una manera mercantil. Solamente sería como una nueva ventana para poder observar la sociedad y así ser más asequible, ¿no? Como se hacía en las épocas de la revolución con Trotsky. Bueno, a la pregunta del compañero, ¿no? Yo creo que generar y desarrollar un arte revolucionario en esta época es enarbolar la bandera de la libertad en el arte. ¿Mm? Yo creo que con eso hacemos suficiente revolución. ¿Mm? Porque, como decía bien el compañero, el arte en la actualidad está supeditado, ¿no?, al dinero. Si bien no a través de un partido político, por ejemplo, como en la ex Unión Soviética, en la que de alguna manera direccionaban y manipulaban y controlaban la actividad artística, en el que el artista respondía al programa del partido, burócrata, stalinista, respondía, por ejemplo, a la propaganda y al culto a la personalidad de Stalin. Es una forma, por ejemplo, también de encadenar al artista. Yo creo, por ejemplo, que en estos momentos, como decía bien Trotsky, a pesar de esa afinidad, por ejemplo, que él tenía hacia un arte realista, lo importante es enarbolar la libertad en el arte. Desencadenarse, por ejemplo, de esos prejuicios o de esos obstáculos, por ejemplo, que pueda llegar a tener un partido político o esas trabas en algún sentido, ¿no?, como en la ex Unión Soviética, ¿no?, y enarbolar la libertad de creación, ¿no?, porque en realidad, ¿cómo vamos a llegar a la madurez? ¿No? ¿Cómo la sociedad llega a la madurez? ¿No? A través de la conciencia. Si a la conciencia, por ejemplo, se le pone cadenas, es imposible, ¿no? Entonces yo creo que libertad. Gracias. No se le escucha, compañera. Compañera, no se le escucha. Sí, disculpen. Yo creo que estaba apagado. Les estaba dando las gracias por la intervención y quería invitarlos a dar algunas palabras de saludo y de despedida por el encuentro. Agradecer por este encuentro, ya que es algo muy importante para lograr un proceso revolucionario, un intercambio de ideas, un intercambio dialéctico sobre distintas bases, ¿no? En lo que se encuentra la revolución propiamente. Me parece fantástico que hay estos encuentros porque el intercambio de ideas, como ya lo dije, es lo que forma la síntesis, ¿no?, de una nueva idea. Gracias. Bueno, agradecer, ¿no?, a toda la organización por la invitación, pero quizá despedirme, ¿no?, planteando un detalle, ¿no?, que cuál es el rol, por ejemplo, que deberíamos seguir en torno al arte y la cultura en nuestro continente. Quizás sería ligar ese aspecto popular, cultural, pero no desde términos actuales, desde circunstancias coyunturales, ¿no?, sino históricas, desde recuperar nuestra historia, ¿no?, y ligarla a un discurso político,
Y yo creo que ese debería ser el verdadero sentido, por ejemplo, que se debe practicar en una revolución, se podría decir, verdadera y cultural, ¿no? Dentro de nuestro continente, y eso es lo que no se está haciendo, no se está haciendo en ninguna parte de este continente. Lastimosamente, los trabajadores, los pueblos indígenas, tienen historia, pero no se los rescata, no se rescata ese pasado histórico que ellos tienen y tampoco se reivindica la verdadera lucha por la que ellos están pasando. Y es más, lastimosamente se utiliza ese discurso prácticamente para engatusar, en otras palabras, ¿no? A las masas, ¿no? Bueno, agradecerlos, ¿no? Agradecer a todos, ¿no? Por la invitación y por escucharnos, prácticamente agradecer al compañero Sergio David, y un gusto, agradecer también a ti, Rocío, por la paciencia y por eh, mm, dirigir esta charla. Bueno, gracias a todos y saludos desde Bolivia, ¿no? Muchas gracias, compañeros Sergio y Javier. Bueno, a continuación vamos a proseguir con la compañera, con Fanny Palacios Izquierdo. Ella es pintora autodidacta y permanente difusora de las causas populares. Sus trazos fuertes revelan una viva inquietud por los problemas sociales, especialmente para el campesinado, y dejan constancia de un rostro simbólico. Compañera, un ratito, todavía no están en la transmisión. Compañero Javier, ¿puedes cortar la transmisión? De acuerdo. ¿Deseas que corte la transmisión? Sí, para que vuelva a iniciar, porque recién van a entrar en nuestro... Sí, para que vuelva a iniciar, porque recién van a entrar. Correcto, correcto.